Bien, lo primero que me pareció importante destacar o que charlemos es esta fórmula con sumatoria, que es lo que quiere decir, ¿sí? Tal vez a algunos les parezca muy fácil, les pido disculpas por esta parte, pero lo voy a explicar para los que miran esto y piensan que es chino básico. Esto, cuando uno lo escribe en la computadora, todavía no descubrí cómo hacer para que me quede así, ¿sí? Entonces, esta expresión es lo mismo que la suma desde i igual 0 hasta n. Más abajo me apareció la sumatoria bien. A ver si lo tengo por acá. No. Pero bueno, todavía no sé cómo hacerlo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el polinomio de variable x se escribe como la sumatoria de a sub i por x a la i, siendo que la i varía desde 0 hasta n. Entonces, si hacemos un polinomio de grado 3, i va a ir de 0 a 3. Y esa i va a ser el subíndice de a y el exponente de la x. Respecto a esto respondí algo en el foro. El subíndice está indicando que esto es un coeficiente, o sea que va a ser un escalar. Y el exponente afecta a la variable. X al cuadrado quiere decir x por x. Sin embargo, si tengo x sub 2, eso quiere decir que es el coeficiente que le corresponde a determinado término. ¿Sí? Esto es un escalar y esta es una variable con una potencia. Claro, profe, me paso una pregunta porque a mí me respondió eso en el foro. Ajá. Lo que yo le decía es que si yo tengo multiplicando una x al cuadrado por una x sub 3, así tendría que quedar cuando lo escribo las dos juntas. O sea, ¿no? X cuadrado por x sub 3. Sí, lo que podés hacer, como esto en realidad es un escalar, lo que uno normalmente hace es poner adelante el escalar y después la variable. Claro, lo que yo digo es que me pareció ver, por ahí ahora tengo que revisarlo, porque si usted lo acomodó, quizás está más atrás, pero aparecía x sub 2. En lugar de 3. Claro, eso es lo que yo le preguntaba. Ah, perfecto. Puede ser porque la realidad es que cuando son expresiones tan largas, yo copio la de arriba y después la voy modificando y a veces se me saltea algún numerito. Ah, pues yo miraba que el primer término era x al cuadrado, porque era x, x al cubo, porque era x al cuadrado por x. Pero cuando yo hacía ese x al cuadrado por ese menos x sub 3, abajo decía x cuadrado x sub 2. Y después te aparecía un 3 en lugar de un 2. Eso puede ser. Si llega a ser así, sacale foto a la hoja y marcame el término, así lo corrijo. Porque si no, se me complica un poco seguir de dónde estamos hablando. Debe ser en las relaciones entre raíces y coeficientes. Eso, vale, claro, sí, pero hay tantos renglones parecidos que me es difícil Cuando verlo. multiplica, veo que son 3 paréntesis, cuando llega a grado 3. Sí. Son 3 paréntesis por el a. Primero multiplica 2x menos 1, x menos 2 creo que decía, y después por el x menos 3. Sí, puede ser. Habría que revisarlo. Si no tiene sentido es porque me olvidé de cambiarle el subíndice, que muchas veces me pasa porque después se me cruzan los ojos y... Claro, yo le mandé la foto de la multiplicación que hice yo para ver si estaba bien, pero me parece que me la subió torcida. Así que la voy a tener que volver a sacar para que se vea bien, pero... Dale. Yo lo hice como a mí me parecía que está bien y por eso le preguntaba si lo había razonado bien. No te entendí otra cosa entonces. Pero bueno, lo miro de nuevo y te respondo. Okay. ¿Sí? Gracias. De nada. Pero entonces lo que yo quería marcar es que cuando tenemos un subíndice está indicando que es un número. Y si tengo un superíndice, un exponente, me indica la cantidad de veces por la que estoy multiplicando la variable por ella misma. ¿Sí? Entonces, realizamos la sumatoria. Cuando i vale 0, nos da a sub 0 por x elevado a la 0. Cuando i vale 1, nos queda así. Cuando i vale 2, nos queda de esta manera. Cuando i vale 3, nos queda de la manera que estoy haciendo ahora.
Entonces, x elevado a la 0 es 1. Y tenemos acá un polinomio de grado, ¿de qué grado? 3. De grado 3, muy bien, o polinomio cúbico. Perfecto. Ahora, decir que este polinomio está completo. Sí. ¿Está ordenado? Sí, en forma creciente. Muy bien, está ordenado en forma creciente, de menor a mayor o ascendente. Nosotros generalmente lo usamos al revés, pero no importa, sí también está ordenado. Lo usamos al revés por las demostraciones que estuvimos viendo y por las propiedades, ¿sí? Pero se podría dejar de esta manera. Y ahora hago una pregunta que está en las preguntas del foro, medio capciosa. A sub 0, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. ¿Pueden ser cualquier número real o complejo? Sí. ¿Todos coinciden? Sí. Decimos que es de grado 3. Para que el polinomio sea de grado 3, tengo una condición. A3 no tiene que ser 0. Exactamente. A3 tiene que ser distinto de 0. Esa es la única condición para los coeficientes, que el coeficiente principal sea distinto de 0. ¿Sí? Porque si no, yo puedo decir más 0x4, entonces mi polinomio es de grado 4. No. No, ¿sí? Porque el coeficiente principal no puede ser 0. Eso es lo único que hay que tener en cuenta. O sea que la Bien. respuesta B es, no puede ser 0. El coeficiente principal, no tengo por acá los apuntes, perdón. ¿Cualquier número complejo puede ser el coeficiente principal de un polinomio? Claro, No, no puede ser 0. Exacto. O sí, excepto el 0. Exactamente. Perfecto. Bueno, listo, esta es la definición consumatoria, quería que la charlemos. Y ahora vamos a mirar las relaciones entre raíces y coeficientes directamente, el resumen, ¿sí? La conclusión o la general. Cuando sumamos, a ver, esto está pensado para el polinomio de grado n, que sería a sub n por xn, más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, más plin, 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 hasta a1x a 0. ¿Sí? Está escrito para este polinomio en forma genérica. Si nosotros tomáramos un ejemplo más reducido, que no sea de grado n, sino, por ejemplo, que sea de grado 3, le podemos poner también A, B, C y D, ¿no? Para que no nos hagamos tanto lío con los subíndices. La primera relación dice que la suma de las raíces es igual al cociente entre el opuesto del segundo coeficiente y el coeficiente principal. Cuando dice el segundo coeficiente, se refiere no al principal, sino al que está después del principal, siempre que esté ordenado el polinomio de mayor a menor. Entonces, el coeficiente principal es el que tiene la x con el mayor exponente, como todos sabemos. Cuando dice el segundo, se refiere al que le sigue. ¿Sí? Y acá quiero hacer una aclaración. No es lo mismo coeficiente lineal o coeficiente cuadrático que término lineal o que término cuadrático. ¿Por qué no es lo mismo? Porque término implica el coeficiente y la variable. Perfecto. El término es todo. El coeficiente con su signo, por supuesto, y la variable con su exponente, por supuesto. ¿Y el coeficiente qué es? Es el número complejo que multiplica la variable. Muy bien, es solo el número con el signo que le corresponde que está multiplicando siempre a nuestra variable. Perfecto. Entonces, bien ahí para distinguir diferencia entre término y coeficiente. Decime, Luciana, bien fuerte porque te escucho como si estuviéramos muy lejos. Estamos muy lejos. Cuando me dice el segundo coeficiente, ¿sí o sí mi polinomio tiene que estar completo? ¿O si Sí, completo y ordenado.
Fíjate que acá está escrito en símbolos, el segundo coeficiente es A sub n-1. O sea que si vos tenés el grado n, el segundo coeficiente va a ser el que le corresponda al término n-1, el anterior al principal. Bien, entonces, vamos a usar esta fórmula o esta relación para nuestro polinomio Q. Para esto tenemos que tener en cuenta que si el polinomio es de grado 3, tiene como máximo 3 raíces. Otra forma de decirlo es que tiene 3 raíces complejas, ya sean iguales o distintas. ¿Sí? Esto está más relacionado con cálculo, con análisis. ¿Se acuerdan si ustedes tienen este gráfico, por ejemplo? Acá la función está atravesando al eje, entonces tiene grado impar. Y en este caso la función rebota en el punto, entonces tiene grado par. Cuando rebota o tiene grado par, significa que la raíz es doble o cuádruple, aparece 2 veces, o 4, aparece un número par de veces. ¿Sí? Esto es como la representación gráfica, que es más fácil de entender que pensándolo desde una expresión algebraica. Bueno, entonces decíamos que si el polinomio P es de grado n, va a tener n raíces. No quiere decir que sean todas distintas, puede tener raíces dobles, como en este caso, pero van a ser en total n, si consideramos la cantidad de veces que aparece. ¿Me entienden esto? Sí. Esta funcioncita que yo grafiqué acá, imaginemos que esto es menos 2 y que esto es 3. Tiene una raíz en menos 2 y 2 raíces en menos 3. En total tiene 3 raíces, aunque haya 2 puntos de corte, no importa. Yo la podría escribir, supongamos, ¿no? Que la puedo escribir así, a la función. Me faltaría el coeficiente principal, ¿no? Pero bueno, yo lo que quiero que pensemos es la parte de las raíces. Si considero que tiene grado 1 y grado 2, lo escribo de esta manera. Son 2 las raíces, pero, o sea, son 2 los números, pero son 3 las raíces porque esta es doble. ¿Sí? Lo que dice el teorema fundamental es que si es de grado n, va a tener n raíces, iguales o distintas, pero que en total serán n. Entonces, el polinomio Q va a tener, ¿cuántas raíces? 3. 3 raíces. Existe la posibilidad de tener 3 raíces distintas o de tener una raíz simple y una raíz ¿cómo? Múltiple. Doble. Sí, múltiple, en particular doble. Muy bien. Entonces, de acá es de donde viene la cantidad 2 y de acá la cantidad 1, en total son las 3 raíces que decíamos, aunque son 2 puntos. Bien, entonces, a las raíces las vamos a llamar, estamos hablando del polinomio Q, a sus raíces las vamos a llamar Q sub 1, Q sub 2 y Q sub 3. Lo que dice esta propiedad es que la suma de las raíces es igual al cociente entre el opuesto del segundo coeficiente, que en este caso lo llamamos B, y el coeficiente principal. Entonces, ¿cómo escribo en símbolos esta propiedad con los datos que planteé en nuestra pantalla? Que Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3 es igual a menos B sobre A. ¿Todos de acuerdo? Estamos viendo la misma entonces. Muy bien. Vamos a la siguiente propiedad. La suma de todos los productos binarios, eso significan las multiplicaciones agrupando de a 2. Todos los productos binarios posibles de las raíces es igual al cociente entre el tercer coeficiente. Entonces, acá ya dejamos de hablar del primero y del segundo, lo hacemos extensivo al tercero, que sería este C, y el coeficiente principal. Siempre volvemos a que el denominador está
¿cómo se dice? Está determinado por el coeficiente principal. De acá la importancia que el coeficiente principal no valga 0, ¿no? Entonces, la suma de todos los productos binarios. Eso quiere decir que de las raíces voy a hacer todas las combinaciones posibles agrupando de a 2. Por ejemplo, Q1 por Q2. Más, ¿qué más? Q1 por Q3. Muy bien. Q2 por Q1, Q2 por Q1 sería lo mismo que esto. Q2 por Q3 queda. Vamos. Muy bien, Q2 por Q3. Estas operaciones, o en realidad la suma de estos productos, va a ser igual al cociente, no dice al opuesto del cociente, dice al cociente entre el tercer coeficiente y el coeficiente principal. O sea que esto de acá, esperen que voy a correr un cartelito, será, ¿qué cosa? C sobre A. Asquerosa esa C, las voy a cambiar. Muy bien, C sobre A. Entonces, cuando agrupamos de a 1, le cambiamos el signo. Cuando agrupamos de a 2, no. Esto lo digo porque se va a generalizar. Cada vez que agrupemos un número impar de raíces, le pondremos el opuesto, ¿sí? Como para que lo recordemos. Muy bien. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice, la regla vale para la suma de los productos ternarios, cuaternarios, etcétera, con signos negativos o positivos alternadamente. Cantidad impar de factores de productos, signo negativo. Lo que les acabo de decir. Esta regla es de ir multiplicando a las raíces, ir agrupándolas. Yo acá las agrupé de a 1, acá las agrupé de a 2. Lo que debería hacer ahora es agruparlas de a 3, ¿sí? Que en este caso no tengo muchas combinaciones, tengo una sola combinación posible, porque si lo escribimos en otro orden sigue siendo la misma, ¿sí? La idea es poner todas las posibilidades distintas. Entonces, si yo agrupo de a 3, como estoy agrupando una cantidad impar de veces, voy a poner menos. ¿Y cuál va a ser el coeficiente que voy a usar? D. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando yo trabajaba de a una raíz, ponía el coeficiente que estaba una vez después del principal. Cuando agrupo de a 2 raíces, pongo el coeficiente que está 2 veces después. Cuando agrupo de a 3, pongo el que está 3 veces después, como para que lo recuerden de una forma memotécnica. Ajá. Entonces, menos D sobre A. Negativo porque agrupé de a 3 raíces. Y no puedo agrupar 4 porque ya me quedé sin coeficientes, pero si yo les hubiera dado un polinomio de grado 4, seguiríamos haciendo todas las combinaciones posibles. ¿Sí? Bueno, un poco torcidito, pero ustedes me entendieron. Entonces, siempre el denominador es el coeficiente principal y el numerador va a depender de la cantidad que estemos agrupando. Va a depender de la cantidad que estemos agrupando. Si agrupamos de a 3, dijimos que contamos desde el principal, contamos 3. Si agrupamos de a 2, desde el principal contamos 2. Y así en lo sucesivo.